cual, como dice ahí, que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Esta es una palabra que está en la Escritura, que es una verdad de Dios y por tanto es irrenunciable, indefectible. Esto va a ocurrir. Algún día el cielo no existirá, ese que usted ve hermoso con nubes. Usted también pisa hoy día la tierra. Algún día esto no estará. Y ciertamente usted tampoco. Porque usted va a estar seguramente en el lugar más deseado por cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Así que la palabra es una palabra que es irreversible. La palabra de Dios no es mutable como hoy día en el mundo. Muchas cosas en el mundo hoy día se mutan y se transmutan y se deforman y se degeneran. Quiero decir que la palabra de Dios no sufre mutación. Es única, absoluta. No hay quien la pueda dar vuelta ni cambiar el contenido de esta. Por tanto, cuando usted ha puesto su vida bajo la autoridad de Jesús, ha creído en esta palabra que no tiene cambios y tiene interesantes aspectos de la palabra. ¿Qué contiene la palabra? Usted se habrá preguntado, ¿no? Y claramente usted ha vivido, usted ha navegado en la Escritura. Su vida espiritual está basada en la Escritura. Por tanto, usted conoce la Escritura. Probablemente no a cabalidad como cada uno de nosotros. Yo tampoco la conozco a cabalidad. Pero lo único que puedo tener claro yo en mi corazón y convencido absolutamente que esta palabra es inmutable. Por tanto, es la palabra de Dios que no tiene cambios. Como decía recién, ¿qué contiene la palabra? Interesante. He separado en dos aspectos el contenido de la palabra. El contenido, ¿qué tiene? Interesante. Ustedes van a ir dándose cuenta cómo la palabra abarca tantas cosas que probablemente usted al leerla, al meditarla, pasa por alto probablemente algunos aspectos. Pero mire lo que tiene. Maravillosamente la palabra tiene la mente de Dios. Es decir, la palabra es el pensamiento de Dios. La mente suya trabaja a 1000 kilómetros por hora, desarrollando muchas cosas en su vida. Y todo usted lo hace porque su mente trabaja. Y le da una orden al cuerpo y por tanto usted mueve su cuerpo y hace de acuerdo a como usted va pensando. Interesantemente, la palabra de Dios es la mente de Él. Con la mente usted mueve todas las cosas en su vida. Nada hace usted en la vida si su mente no le dice hazlo o no lo hagas. Así que usted podrá asociar este poder de Dios para declarar hoy día que la palabra es la mente de Dios. Maravilloso, extraordinario. Es la mente de Él, del Creador. Dios creó todas las cosas. También el agua. También el sol. Si no tenemos agua, no hay vida. También la creó Él. Él lo pensó. Hoy día los científicos, los astrólogos, no los astrólogos, ¿cómo se llama la gente que estudia los planetas y eso? ¿Cómo? Astrónomos.
Astrólogo estaba mal, ¿no? Los astrónomos. Escuchaba el otro día, parece que lo dije ya en un comentario, parece ser que hay un planeta muy lejos de la Tierra y a millones de años luz que podría tener agua. Yo quiero decir, esa teoría que están buscando hoy día los astrónomos, puede que sea algún día realidad. En el tiempo, cuando usted no exista en la Tierra. Yo quiero decirle algo, eso también lo creó Dios. Lo desconocido también es creación de Dios. Cuando el hombre descubra las cosas, y que es un gran acontecimiento cuando descubren cosas, Dios ya las hizo. Así que Él tiene una mente privilegiada. ¿Qué otra cosa muestra? ¿Qué contenido tiene la palabra de Dios? El estado del hombre. El estado en que se encuentra el hombre frente a Dios. La condición que Él está. Por tanto, revela con mucha claridad la conducta del hombre cuando éste es apartado de Dios. Así que tiene otro aspecto acá. Muestra el estado actual del hombre frente a Dios. ¿Qué otra cosa más contiene la Escritura? Yo me gocé mucho cuando estaba preparando este tema, muchísimo, porque siento que uno tiene que entender esta verdad de Dios. También me vino el gozo de mi corazón. Será por eso que esta mañana estaba muy tocado. La palabra me mostró el camino de la salvación. Primero me mostró el estado del hombre en pecado, apartado de Dios. Y también la Escritura tiene el camino de mi salvación. ¿Qué más tiene? También tiene la verdad, la perdición de los pecadores. Aquel que no está dispuesto a seguir el consejo y la voluntad de Dios, también tiene aquí el manual de la perfecta perdición. Esos 4 aspectos, a simple vista, entiendo que tiene la Biblia, la Escritura. ¿Qué más? La felicidad de los creyentes, que veremos algún día, dice la Escritura, la tierra de los valientes. Porque vivir la vida cristiana no es fácil, es difícil, es compleja, necesita compromiso, necesita obediencia, necesita fidelidad, necesita compromiso. Cuando usted cumple estas cosas en esta medida, usted obtiene la felicidad. Usted, cada uno de ustedes, ha tenido una vida en el pasado compleja, difícil. Cuando usted conoció al Señor, su vida cambió y le vino la felicidad. Hoy día usted es un hombre feliz, una mujer feliz, porque usted tomó en cuenta a Dios. Usted hoy día es distinto a antes que conociera al Señor. Agrego algo más. ¿Qué principios tiene la Biblia? Voy a andar un poco más rápido porque el tema es un poquito más largo, ¿ya? Principios. ¿Qué principios tiene la Biblia? Su doctrina. Su doctrina es santa. La doctrina del Padre es perfecta. Él la hizo tan perfectamente
como cuando a usted lo creó. El cuerpo humano es perfecto. Nosotros, por causa de las multiformes formas que tenemos de vivir, lo vamos deteriorando, lo vamos destruyendo. Pero su doctrina es perfecta. Así como son los astros en el universo, así como es el sol, así como es la luna, así de extraordinario es la doctrina, porque Él es perfecto, por tanto su doctrina es santa, inmaculada, no tiene mancha. ¿Qué otra cosa más tiene estos principios? Sus leyes, sus preceptos tienen autoridad absoluta y total. Nadie duda de la autoridad de Dios. Es algo completamente, como he dicho recién, irreversible. La autoridad de Dios no tiene cambios. Es una sola. ¿Qué más? Sus historias son verdades. Lo que aparece en los textos de la Escritura son verdad. Usted no puede dudar de esto. No es que cierre los ojos y diga, no, es que en la iglesia nos dicen que tenemos que creer, pero usted confirme lo que está creyendo o lo que le están diciendo. Confírmelo. Usted convénzase de lo que lee. Usted convénzase de lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué digo que sus historias son verdad? Voy a poner un solo ejemplo. Noé recibió una instrucción de construir una barca porque Dios castigaría en aquellos días a la tierra. Y Moisés, obediente, Noé, empezó a construir la barca. Ya todos saben la historia. La barca sube una cantidad importante de animales y empieza la lluvia. Y la nave flota. Después de 40 días y 40 noches de llover, la nave, el barquito ese, se detiene en algún lugar. Algunos arqueólogos dicen que el arca de Noé está emplazada en un monte que se llama Ararat, en Turquía, que ahí está la evidencia, está petrificada, pero dicen que ahí está el arca de Noé. Pero ¿por qué quise recordar esta historia? Porque él dijo lo siguiente: después que se produjo el diluvio, dijo, nunca más castigaré a la tierra con un diluvio. Nunca más. Pero además entregó la siguiente señal. Y cada vez que llueva, ustedes verán en el horizonte un arco iris. Esto es en señal de que yo no volveré a castigar a la tierra con un nuevo diluvio. Así es que cuando usted vea un arco iris, diga, gracias Señor, porque tu palabra, por lo que tú dices, se está cumpliendo. ¿Usted ha visto los arcos iris? Son maravillosos. Cuando aparezca uno ahí en el horizonte, recuerde que esta historia de Dios con la humanidad son verdad. Así es que, ¿qué pasó aquí? Hice algo tonto aquí. Ahí.
En estos principios tenemos entonces que entender que sus historias son verdad. ¿Alguien tiene duda de la historia de Jesús? ¿Y cuál es otro principio? Sus decisiones son inmutables. Nunca nadie más las va a cambiar. Como el último punto, digo yo que las decisiones de Dios son inmutables. Entonces quiero arrancar con refrendar este último punto respecto de la autoridad de Dios. Dios es la única fuente de autoridad divina, además de absoluta. El Salmo 19:7, si usted lo tiene por ahí, puede leerlo. Nadie puede decir. ¿Qué dice el 19:7? Ya lo conocen. Hay muchos que lo sabemos de memoria. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es decir, estoy collereando firme con esto hoy día yo. Bueno, dejémoslo ahí nuevo. Entonces es infalible, completamente infalible. Todo lo que Dios haga o diga es infalible. Por eso que el Salmo 19 respalda esto, que todo lo que Él haga dice que es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Pero agrega algo notable después, que hace sabio al sencillo. Así que usted crea lo que Dios está proponiendo para usted esta mañana. También, no sé si alcanza a leer esta palabra, pero dice inerrante en sus partes. No tiene opción de errores. No tiene errores. La palabra de Dios y la autoridad de Dios no tiene errores. Es perfecta, por eso que dice la Escritura aquí que la ley de Jehová es perfecta, por tanto no tiene errores. ¿Cuándo se da un error? Cuando hay algo que no es fundamentalmente claro, objetivo y real, se convierte en un error. La palabra de Dios no los contiene. Por tanto, es inerrante. No voy a leer todos los versículos, ¿no? Pero están al lado los versículos que después puede usted leer en casa y compararlos. Proverbio 30, 5 y 6. Este lo voy a buscar. Dice así: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudos a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas
hallado mentiroso. No solamente no contiene error, sino que también nos advierte de no agregar nada que no esté en las palabras, porque también te lleva a un pecado. Entonces, es interesante entender que la palabra de Dios no tiene errores. ¿Qué otra cosa más tiene? Está completísima. Completa. Quiero leer este pasaje de Apocalipsis. Que dice el 18 de Apocalipsis: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, está completa, de principio a fin. No se le escapó ningún detalle a Dios cuando construyó estos principios. Claramente debo explicar que esta Biblia no la hizo Dios. La hicieron los hombres inspirados por la gracia del Espíritu Santo según diferentes épocas. El libro de la Biblia está compuesta de 66 libros, de los cuales está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero si usted lee el Antiguo Testamento y se va al Nuevo Testamento, verá que muchos textos tienen relación del Nuevo Testamento con el Antiguo y viceversa. Es decir, no porque la historia de la humanidad fue marcada en un antes de Cristo y un después de Cristo. Así está marcada la historia de la humanidad. No por ese hecho que parece ser que hubiera un salto en la historia de la humanidad, el antes de Cristo y el después de Cristo, ahí queda un vacío. No hay vacío. Todo tiene una clara coherencia. Especialmente el profeta Isaías. Muchas cosas anunció Isaías que acontecerían cuando Cristo estuvo en la tierra. Por tanto, la Biblia es un libro que está completo. No está escrito por Dios, pero está inspirado por los hombres y por el Espíritu Santo que les fue revelada esta verdad. Como a Pablo, como a Mateo, como a Marcos, como a Lucas. Fueron hombres que vivieron, salvo Pablo, pero hombres que vivieron junto a Jesús y escribieron lo que vieron. Eso es más contemporáneo que las cosas que acontecieron en el Antiguo Testamento, porque nosotros ni siquiera estábamos en proyecto. Sin embargo, Dios completa perfectamente este libro a través de los relatos que aparecen en el libro, en la Biblia. ¿Qué otra cosa más tiene la única fuente de autoridad divina? Junto con ser absoluta, tiene todas estas cualidades. Hay otra más. Tiene la autoridad final. Es interesante entender que dice la Escritura que ni siquiera el Señor Jesús, sabe cuándo Él ha de venir. Ni siquiera Él lo sabe, el Hijo de Dios. Solo está en el conocimiento del Padre. Fíjese usted que Pablo en muchos de sus escritos
anunciaba que Cristo venía hace 2000 años atrás. Por tanto, Dios, el tiempo del hombre es tan distinto al tiempo de Dios. Para nosotros 2000 años es una brutalidad de tiempo. Pero para Dios no lo es. Y fíjese usted que Pablo en aquellos días decía que Cristo venía. Según la historia nos muestra, Cristo está por venir. Por todos los acontecimientos que están ocurriendo en la humanidad. Por tanto, tiene la autoridad final. La palabra la contiene. Y esto está en poder de la única autoridad divina, Dios. Voy a leer el Salmo 119. Este Salmo. ¿Qué dice el Salmo 119? El número 89 dice: interesante esto, ¿no? Dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Sí, la palabra de Dios está en todo lugar, en la tierra, en los cielos. Él tiene todo el dominio y la autoridad. Estamos a la espera de que Cristo venga. Ese también es parte del plan final de Dios. El rescate de su iglesia y el encuentro de todos nosotros con el Señor. También es su plan. No lo tiene olvidado. Pablo lo anunciaba y nosotros también. Tiene entonces autoridad final. Quiero leer 2 de Timoteo. Ustedes pueden ir buscándolas también. Segunda de Timoteo 3. 16, 17. ¿Qué dice? Es lo que decía recién. El versículo 16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso que cuando usted conoce al Señor, su discipulador, lo primero que tiene que enseñarle es a leer la Escritura. Porque ahí está la fuente de la vida. Ahí está la claridad para que usted cambie su mente, como dice Pablo. Usted viene en un mundo de oscuridad, un mundo tormentoso, difícil.
sin principios, sin valores, y cuando a usted le presentan al Señor, su vida cambia. Pero si usted no tiene un patrón, no tiene quien le guíe, no tiene cómo ser enseñado, es cuando uno va al colegio o a la universidad. Se basa en patrones, en libros, en escritos, y a partir de esos escritos los profesores les enseñan a los alumnos lo que ellos desean estudiar. Usted no puede dejar de lado leer la Escritura diariamente, diariamente. Aquí está la ciencia de su vida. Es interesante lo que nos promete acá Timoteo, ¿no? Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. No hay ningún ápice de esto que no esté inspirado por Dios, todo. Y además, como dice, útil para enseñar. Por tanto, hermano querido, este tema tiene que ver con el deseo, por lo menos en el sentir de mi corazón, es que nosotros dependamos de Dios. Y para depender de Él, usted tiene que leer. Es decir, leer, comerse la Biblia, no en el sentido de comerse el libro, comerla espiritualmente. Es lo que a usted le va a dar fortaleza y mucho valor y mucha entereza. Va a ser enseñado, corregido. Dice que redarguir es cambiar la mente. El redarguir es cambiar de posición, cambiar de postura. Soy exhortado a un cambio. La Escritura te exhorta a un cambio. ¿O usted no ha vivido esos cambios? Muchos de los que están acá han vivido este cambio. Nosotros lo que estamos haciendo, los pastores, es refrendar la palabra de Dios para que usted sea bendecido, sea animado, sea fortalecido, para que usted dependa de esto y no dependa de las cosas de los hombres. Y lo digo con mucho respeto. Hay muchos libros cristianos hoy día en el mundo. Miles y millones de libros cristianos. Yo no estoy en contra de esos libros, pero sí tengo mis observaciones respecto de los libros. Porque a veces la experiencia relatada en un libro no tiene nada que ver con la experiencia relatada con usted. O que vive usted. Son distintas. Y a veces nosotros nos dejamos guiar por los libros. No todo el tiempo es así, pero suele ocurrir. De paso, doy mi opinión. Hay libros cristianos buenos y hay libros cristianos malos. Y usted tiene que tener el discernimiento cuando sea entusiasmado para comprarse un libro, identificar el autor, el contenido, para dónde va, cuál es el objetivo. Lo único que es inalterable es este libro. Y este libro se llama Biblia. Y están los 66 libros inspirados por Dios para que hombres en algún momento en la historia escribieran estos libros y alguien los compilara y lo convirtiera en un libro llamado Biblia. Hoy día los negocios existen en todas partes. Y también en el mundo de las cosas cristianas. Hay librerías que venden libros cristianos, que el objetivo principal es, y tengan cuidado, yo les quiero mostrar este libro. Me lo regaló un pastor, Karim Loyola. Lo he saboreado, francamente. Y me lo regalaron. Y me dijo, si quieres más, yo te regalo más. Porque la empresa que yo no trabajo, represento, los trajo para donarlos. Este es un libro maravilloso del Nuevo Testamento.
con una versión tan simple de entender. Es un libro eficaz. Este libro a mí me ayuda a comprender. Más que un carpintero se llama. Es un gran libro. Es un Nuevo Testamento maravilloso. Este es un libro que edifica. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Gloria a Dios. Luego agrega, y sea, dice, y sea enteramente preparado para toda buena obra. Vale decir, usted tiene que alcanzar esa calidad. Perfección. Perfecto, ¿eh? Dice que perfecto, la palabra perfecto no admite falla. Es como el principio de Dios, inerrante. ¿Qué otra cosa más? Aquí nos vamos a meter en un tema en el Antiguo Testamento. Cumple lo que promete. Veamos qué dice Isaías. Isaías 55. Versículo 11. Esta es una promesa de Dios. Dice, Jehová te pastoreará siempre. ¿Se fijan que Él es definitivo? Él nos dice aquí, dice, Jehová te pastoreará de vez en tanto. O de vez en cuando. O según el estado de ánimo de Dios, entonces Él te va a cubrir. Hace una promesa invariable, indesmentible. Él te pastoreará siempre. Así que, hermano, si usted de repente siente que está sin pastor, piense que tiene uno que es superior al pastor humano, que es Dios mismo. Él le va a dar toda la gracia, toda la fortaleza, le va a ayudar y le va a sanar el corazón y lo va a endilgar por el buen camino. Luego agrega, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y con manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Gloria a Dios. Quisiera orar al Señor por esta palabra. Quisiera orar y clamar a Dios que nunca nos falte el agua. Amado Jesús, te doy gracias por esta palabra. Por esta palabra que tú dices que saciarás todas nuestras necesidades. Donde nunca nos van a faltar las aguas para beber. Señor, gracias porque nos darás vigor a nuestros huesos. Gracias, Señor, por tus aguas y por tu manantial que ha recorrido nuestro cuerpo, que ha recorrido nuestra alma, Señor, y que nos has purificado y nos has saciado la sed. Gracias, Señor, por
tus aguas frescas y cristalinas que lavan nuestros cuerpos, Señor. Muchas gracias. Es una promesa de Dios y no va a dejar de cumplirla. Recuérdela bien, Isaías 55:11. 58, perdón, gracias. Qué bueno que están atentos. Y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Gracias, gracias por sus aguas. ¿Qué otra cosa más? Estoy hablando de la única fuente de autoridad divina, además de absoluta. Aquí no hay vueltas. ¿Qué otra cosa más? Nos da la certeza de la salvación. A través de la Escritura nos damos cuenta que por esta lectura de la palabra nosotros tenemos salvación, perdón de pecado, acceso directo a ser parte de la familia de Dios, como hijo de Dios. Voy a leerle Juan también. Dice, interesante esto, ¿eh? Como un desafío aquí que plantea el apóstol. Dice, el 47, versículo 8. ¿Muy bien, no? Sí. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Aquí Juan estaba haciendo la separación. El que oye la palabra de Dios se le revela, pero hay algunos que no la entienden y no la comprenden. ¿Y eso no le ha pasado a ustedes? Que cuando ustedes predican de pronto a una persona, no entiende, no, este caballero no entiende nada. No, este está duro como palo. No capta, no entiende. Son los que están identificados acá, en el 11 de Juan 8. Son personas que no entienden la palabra. Infortunadamente, son los que están en el otro cuadro de aquellos que están irremisiblemente perdidos en pecado. Por eso que la Escritura también está como el manual de los que faltan a Dios. Está clarito, los que dejan de hacer la voluntad de Dios. Voy a apurarme porque queda poco tiempo. Creo que esta la leímos, pero está dentro de otra. ¿Qué pasó aquí, chiquillos, de nuevo? ¿Se quedó pegado? Ahí cambió. Este punto lo he llamado la importancia de leer la Biblia. Claro, porque ahí está la fuente del conocimiento de todas las cosas que usted tiene que tener como hijo de Dios. Usted tiene que incorporar en su lectura diaria la Escritura.
A mí me encanta leer el diario, ¿eh? Y el domingo me compro de repente La Tercera y el Mercurio. Y leo, me gusta leer. Pero cuando leo la Escritura, me cambia la perspectiva de las cosas. Cuando usted lee la Escritura, se edifica a sí mismo. Va construyendo una vida espiritual fecunda. Hágalo habitual. Concéntrese en leer la Escritura. Haga un hábito, hágala una necesidad. Y una recomendación, por lo menos en mi experiencia, no lea la Escritura rápido. No la lea, a ver, tengo 5 minutos, voy a leer un pedacito y me voy. Dese el tiempo, hágalo en la noche, hágalo temprano. Pero dese un tiempo de meditar. Mucha gente se distrae o la radio es una buena compañía. Cuando yo leo la Escritura apago todo, me quedo solo. Sin radio, sin nada. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede desconcentrarse. Porque cuando el Espíritu Santo le hable algo a usted, usted va a andar por otra parte y no lo va a escuchar. No le va a prestar atención. La importancia de leer la Escritura. Rodriguito, ¿qué pasa aquí? De nuevo estoy. Ya, este pasaje lo leímos hace rato, pero lo escribí. Espero que, parece que... ahí está. ¿Ah? ¿Para allá? Ah, ya. No he leído el manual, ¿viste? Gracias. Lo leímos recién. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay una tilde de la Escritura, ni una coma, ni un acento, ni un deseo de los hombres que inspiraron la Escritura de Dios que no tenga esa calidad, inspirada por Dios. Por eso es que este libro no tiene competencia, hermanos queridos. No tiene competencia. Pasé por una librería ayer, antes de ayer, no me acuerdo, y leí a un autor que ya ni me acuerdo porque no lo pesqué, pero me llamó la atención una cosa. Esta cosa del Da Vinci. ¿Cómo se llama? El Código E. ¿Quién lo leyó? Yo creo que muchos lo leyeron. Y no quieren levantar la mano. No se avergüencen, hermanos queridos. Estamos aprendiendo a ser corregidos. Y yo no digo que leer ese tipo de literatura es un pecado. Pero ¿sabes sí dónde está el error? Que has gastado el tiempo leyendo un libro que no significa nada en tu vida espiritual. Nada. Pero te digo nada, cero. ¿Y sabe lo que decía el libro ahí en la librería? Decía 400 millones de ejemplares. ¡Qué loco! Loco. Impresionante. ¿Cuánta gente leyó ese libro? Por favor. ¿Qué discernimiento tienen para leer la literatura actual? Hermanos, usted podrá encontrar media fome la escritura, ¿eh? De repente. Sobre todo cuando se va a las genealogías. El latero, yo estoy de acuerdo con ustedes que es latero. Pero es la historia que es invariable. La historia está ahí establecida por Dios. 400 millones de libros vendidos. La librería, el autor, los dealers, millonarios los tipos con ese libro.
Y mi amigo Karim, amoroso, él los regala. Y uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad está a solo pedirlo. No hay interés comercial. Entonces la importancia de leer la Biblia no es útil para enseñar, para que usted aprenda y le pueda explicar a otros lo que usted aprendió leyendo la Escritura. ¿De qué manera usted le va a enseñar a otros si usted no sabe lo que está leyendo, no conoce nada? No es que nada, perdón, es una palabra exagerada. Conoce algo medianamente. Usted tiene que leer la Biblia. Y usted será cautivado. Alguna vez, hace muchos años atrás, alguien me habló de la Biblia. Y esta es mi historia breve, se la voy a contar. El hombre que fue para allá, a mi casa, voy a honrar el nombre de ese hombre, Luis Benítez. Era un pastor joven. Llegó allá y empezó a hablarme de la Escritura. Y yo en esos días andaba con mi mente fundamentalmente en las ideologías políticas. Así que no tenía espacio en mi mente ni en mi corazón para ser cautivado por algo como la palabra. Y el hombre me empezó a hablar, y a mí me encanta la historia. Me gusta leer la historia, conozco bastante de las cosas. La historia me llama la atención, la construcción de lo que pasó alguna vez y hoy día se conoce y lo muestran como un hecho significativo. Y el hombre me empezó a hablar de David. Y me empezó a hablar de las victorias de David. Y como yo me enganché por el lado de la historia, este hombre me empezó a hablar de cómo Dios obraba a través de David y cómo le daba la victoria a David, etc. Y yo empecé a quedar como loco con la cosa que me decía este hombre. El tiempo fue transcurriendo y el hombre no dejó de enseñarme cosas de la historia de la Biblia, hasta que llegó a lo que a él más le importaba, que yo conociera al hijo del autor. Así me convertí yo. Me enseñaron la historia de la Biblia y me cautivó. Me acuerdo que una vez me contó esa historia, que no la tengo en este minuto aquí, no la pensaba contar, por eso que no la busqué. De esa vez que toman los 300 soldados, David, ¿tú te acordás cuál es? Cuando se ponen alrededor y hacen un círculo con los escudos, y la instrucción de él le dice que hagan los escudos refulgentes, que le saquen brillo. Hicieron un círculo, los soldados elegidos, creo que era Gedeón, no sé, algo por ahí, no me acuerdo muy bien. Y se ponen en un círculo y vienen los enemigos y dice que los escudos reflejaban la luz y le destellaban los ojos a los enemigos. Y cuando estos quedaban ciegos así, venían y los mataban. Parece una historia de fantasía, pero es verdad. Y así consiguieron la victoria. Un acto de fe, 300 hombres elegidos de fe, los escudos que lo hicieron brillar y finalmente destruyeron al enemigo. Por tanto, este libro te ayuda a construir la historia y a entenderla de una forma distinta. Usted tiene que leer la Biblia.